C9N. El futuro es ahora. Amandau, cuando quieras, donde quieras. Garel Estructuras, losa rap y prefabricados de hormigón pretensado. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Bluekin, porque lo natural es cuidarte. TLPSA, Terminales y Logística Portuaria. Shell, porque lo que cargas importa. Banco Familiar, el banco para vos. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Puerto Fénix, solución integral en servicio portuario. Asismed, toda la vida. Avon, calidad que une generaciones. Satifem Grip, el antigripal más elegido del país. Satifem es de éticos. Presentan Mirando Lejos. Buenas noches, bienvenidos a Mirando Lejos. En primer lugar, quisiera empezar este programa recordando, rindiéndole un homenaje a una persona, a un amigo que se marchó, a ODD, que fue no solamente un dirigente deportivo importante, trascendental para el Olimpia, sino creo para todo el deporte paraguayo. Su frase que creo sería fantástica, que los paraguayos la estampemos, la gloria no tiene precio, creo que revela la idea de un hombre, la intención de un hombre que es capaz de superarse y decir: nosotros los paraguayos somos capaces de superarnos. Una de las cosas que más me fascinó, yo no soy olimpista, claro, esto, ¿verdad?, pero de Osvaldo Domínguez Dit, es que verdaderamente nos sacudió a nosotros los paraguayos. Yo era un joven cuando Olimpia gana la primera Copa Libertadores de América en la Bombonera, en Buenos Aires, y ahí uno sintió, bueno, la posibilidad de que nosotros también los paraguayos podemos. Es cuestión de que también nosotros los paraguayos ampliemos nuestro horizonte, seamos tenaces, seamos profesionales y no tengamos miedo a la audacia, al riesgo, que cuesta mucho más no ser audaz que ser audaz. Y esa es una enseñanza que creo que, un legado de Osvaldo Domínguez. No solamente los olimpistas, los paraguayos en general, hemos gozado todos los éxitos coperos de Olimpia a nivel internacional, pero creo que el legado de él, las copas son de los olimpistas y del Club Olimpia, y también, ¿por qué no?, es corona algo del fútbol paraguayo. Pero por sobre todas las cosas creo que esa voluntad, esa decisión de decir: yo puedo ampliar mi horizonte de vida, nosotros los paraguayos podemos, me parece que es el gran legado y la gran escuela de Osvaldo Domínguez Dit, que como todo hombre público y como todo hombre, digamos, que decidió, que chocó, que confrontó, también creo que su vida, sus sombras, sus luces, también siempre van a generar polémica. Pero lo que no podemos negar, que fue un hombre que elevó la vara del deporte nacional, y no solamente la autoestima de los olimpistas, sino también la autoestima de todos los paraguayos, de demostrarnos que nosotros los paraguayos también podemos. Por otro lado, yo tenía hoy pensado hablar del FONACYT y del FONADE, pero después de la conferencia de prensa del presidente Santiago Peña, creo que eso quedó. El FONADE, me da la impresión, se va a crear aparentemente, pero no sé en qué condiciones. No sabemos qué va a manufacturar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el Paraguay. Por lo tanto, no me animo a hablar mucho de eso. En principio, no se puede cuestionar la nobleza del objetivo de la ley, o sea, hambre cero en el Paraguay para los chicos en las escuelas. Eso, de todo punto de vista, es un objetivo loable, un objetivo aparte necesario. Desde el punto de vista utilitario, nosotros los paraguayos tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los estudiantes, y para eso
tienen que estar bien alimentados. El que no está bien alimentado no puede ser un buen estudiante porque no puede desarrollar todas sus capacidades. Pero la coyuntura política del Paraguay se ha vuelto de alguna manera, por más de que las instituciones sean estables, el juego político se ha vuelto muy inestable. Hace 2 semanas, el presidente lanzó este proyecto con bombos y platillos y ahora parece que hay una interpretación nueva de la ley que no entendemos. Aquí quiero señalar algo que vengo señalando hace mucho tiempo y lo decimos desde un ángulo crítico que quiere que el presidente Peña termine su mandato con éxito, con que nosotros los paraguayos, porque el pueblo usufructúa de un buen gobierno, el pueblo saca ventaja, vive mejor, que mejore la economía, que mejore las condiciones sociales de vida. Pero estamos viendo en el gobierno un gobierno o un liderazgo que parece de repente muy firme, muy contundente y después se convierte en un liderazgo errático. Ya hubieron varias marchas atrás de este mismo gobierno, los funcionarios de la ITPU, el convenio con la Comunidad Europea y ahora esta ley de FONACIDE. Todo da la impresión de que esto vuelve atrás, por más que dicen que va a desaparecer FONACIDE, parece que es un cambio de máscara, un cambio de nomenclatura, pero las cosas se van a seguir manejando como se estaban manejando. Y acá vuelvo a señalar que el presidente Peña hoy le rindió un homenaje a los intendentes cuando había un informe de Contraloría, por eso se justificaba la presencia del Contralor hace 15 días, cuando el Contralor manifestaba por informe de la Contraloría que las municipalidades, los gobiernos subnacionales estaban, digamos, plagados de irregularidades. Hay una gran contradicción, un manejo confuso, y nosotros los paraguayos necesitamos ver a un gobierno predecible, a un gobierno que haga las cosas, a un gobierno que nos hable con claridad, a un gobierno que nos solucione los problemas. Si el presidente no hubiera tocado nada, no pasaba nada, pero movió el avispero se movió y frenó sencillamente por una cuestión, porque se le venía a la interna del Partido Colorado. Y eso está marcando, está señalando un norte que creo que no es propicio para el gobierno del presidente Santiago Peña ni para el pueblo paraguayo. Va a ser la temperatura interna del Partido Colorado, porque fueron los intendentes colorados y los gobernadores colorados los que, digamos, cambiaron el rumbo, el sentido de esta misma ley que se aprobó o se lanzó con bombos y platillos. No es conveniente para nada, para nosotros los paraguayos, que el presidente Peña tome termómetro político solamente en la interna del Partido Colorado. ¿Qué pasa dentro del Partido Colorado? Entendemos, él ganó con el Partido Colorado y se debe a su partido, pero él es presidente de todos los paraguayos. Y no puede ser que una reacción interna, una movilización de intendentes internos y de gobernadores del Partido Colorado hagan tambalear, anulen, cambien, modifiquen, le den otro sentido, otro discurso, a algo que se presentaba como una política de Estado que tenía una suerte de perfil paradigmático. Iba a ser ejemplificadora, enmendadora de los errores de la corrupción de los gobiernos subnacionales. Bueno, lastimosamente nosotros decíamos hace 15 días, el proceso de centralización o descentralización que vive el Paraguay, mientras esté atravesado por los valores del nepotismo, de la corrupción, del abuso del derecho, del abuso del poder, de estas incertidumbres en los liderazgos. Da igual que el país sea un país centralizado que un país sea descentralizado. Las instituciones no van a funcionar como deben funcionar. La construcción institucional responde a una velocidad glacial. No son los cambios verbalmente se los pueden profetizar muy rápidamente, pero que eso se instale, aterrice y eche raíces en la sociedad lleva su tiempo. Nosotros necesitamos un liderazgo con visión, porque el liderazgo con una visión clara y precisa de lo que quiere hacer va a facilitar ese trabajo de que estas ideas puras desciendan a una realidad que es impura. La realidad social y política es impura, la realidad en general es impura. Las ideas pueden ser puras, pero la realidad es impura. Como la realidad es impura y nosotros la queremos implantar, necesitamos liderazgos claves y una nueva cultura política. Enseguida
Vamos a hablar de otro tema que nos preocupa mucho, con el ingeniero Auxilia Itaipú, negociaciones que están trancadas. Y después, el tema del nepotismo, con el con el doctor Rodrigo Giudice, para que nos explique si el nepotismo es pasible o no de sanciones en la República del Paraguay. Enseguida, Itaipú, ¿qué pasa con la tarifa? Ingeniero Auxilia, y luego el doctor Rodrigo Giudice sobre el nepotismo. Bueno, estamos con el ingeniero Auxilia, Victorio Auxilia, un gran conocedor de la política energética paraguaya, aparte un estudioso. ¿Vos tenés cargo de rector, decano? ¿Qué? No, yo soy profesor investigador en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, ¿no? Desde allí en Brasil, doctorado en Brasil. hice desde el grado hasta el doctorado en Brasil. O sea, digamos que estuviste 10 años más o menos. Estuve en realidad, sí, 11 años hasta el doctorado, es decir, y todo en la Universidad de San Paulo, en Brasil, ¿no? La de San Pablo es Campiñas. No, San Paulo tiene varias universidades estaduales, ¿no? Una de ellas es la UNICAM, la Universidad de Campinas. La otra es la Universidad de São Paulo. En la ciudad misma. En la ciudad misma, y tiene algunos otros campus en otras ciudades también, ¿no? Ahora, podemos decir que sos un conocedor de Brasil. Y viví 11 años, ¿no? Pero más allá de lo energético, digamos que un poco... Tengo familia en Brasil. Pero conocer también la política, la idiosincrasia. Totalmente. El método de negociación y todo. Porque hoy leía, y ahí te quiero... Está trancada las cosas en Itaipú. Hay una cosa que creo que... la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Te parece positiva para una negociación como arma de presión? Decir, no vamos a aprobar el presupuesto porque no hay tarifa y hoy en día Itaipú no tiene ingreso, o es mejor negociar en un ambiente que la institución funcione, y vos podés tener toda la discrepancia que quieras, pero la institución tiene que funcionar. Recuerdo en mi experiencia, en mi paso por Itaipú, nosotros tuvimos altas dosis de tensiones. Yo recuerdo que una vez, no fui yo el protagonista, eso, pero otra gente, estaba el ministro Lobão de Obras Públicas, claro, de Brasil. Edson Lobão. Casi se le tiró un plato. Hubieron hasta cuestiones casi corporales, o sea, en fin, no quiero relatar todo esto, pero cuando Samec me pedía a mí firmarme, yo le firmaba, pues yo sabía que si no le daba lo económico era, digamos, estrangularlo, o si él no me firmaba a mí, me estrangulaba él a mí, o sea, radicaliza las posiciones. Te pregunto, la presión paraguaya ante un país tan grande como Brasil, en una circunstancia donde tenemos un presidente que siempre fue el más receptivo, quizás desde Juscelino Kubitschek y Lula son los dos presidentes más receptivos con el Paraguay. Te pregunto, ¿te parece una medida idónea? No, yo creo que hay que separar allí lo que es la negociación de la tarifa, ¿sí?, de lo que son las estrategias, diríamos, que ayudarían o entorpecerían una negociación, ¿no? Y diríamos así, el bloqueo administrativo de Itaipú es una estrategia de presión muy fuerte, muy fuerte. Es una declaración de guerra. Diríamos así que coloca en jaque la administración binacional, es decir, en el sentido de sí, que... porque si yo te declaro la guerra... hay que fijarse, Brasil pagó, por ejemplo, a sus funcionarios con todos sus beneficios correspondientes a enero con base en una decisión judicial. Y nosotros de una manera bárbara, desde el punto de vista jurídico, por el principio de isonomía, aplicamos eso, una sentencia de un juez brasileño en Paraguay. Claro, un poco dentro de lo que sería el principio también de binacionalidad, pero realmente estamos en una situación en la que tenemos que separar las cosas, y tal vez lo más saludable sea que esa empresa que finalmente es nuestra en el sentido brasileña y paraguaya, funcione. Claro. ¿Verdad? Yo creo que eso es importante, es una estrategia de presión que no puede durar mucho tiempo. No puede durar mucho tiempo. Esto no puede, diríamos así, transcurrir el mes de febrero y marzo sin resolver esta situación. Es decir, esa medida de presión, lo recomendable es que cambie.
que cambie en el corto plazo, ¿no? Paraguay Es decir, tiene que ceder. sí, en ese sentido, yo no diría ceder, pero por lo menos esa estrategia de presión cambiarse, ¿no? No, Es claro, decir, pero- porque no sí, está pero- funcionando, ¿no? Es decir, Claro, porque hoy llegaron los brasileños y de 16 que ofrecían dólar por megawatt mes, ahora bajaron a 14. yo su creo que propuesta. ahí la discusión tendría que centrarse en todo caso. En este momento no es que sea la discusión con relación a Itaipú, hay cosas que mirando lejos, como dice tu programa, tendríamos que ver en la propia revisión del anexo C, Claro. que son más importantes que la tarifa. Pero en este momento hay que resolver una cuestión tarifaria, es decir, dar previsibilidad al mercado, ¿no? Al mercado eléctrico brasileño, pero también a nuestro mercado. La Andes también es compradora de este producto que es energía eléctrica. Necesita saber cuánto va a tener que pagar, cómo va a tener que ser su contrato con Itaipú. Es una cuestión que hoy día está paralizado también, ¿no? Entonces es una cuestión que se tiene que resolver en el corto plazo, ¿no? Enfocarnos en la tarifa. Bueno, ahí al enfocarse en la tarifa y analizando las dos posiciones, vamos a decir, expresadas, ¿no?, públicamente, tanto de Brasil como de Paraguay, tenemos que irnos un poquito más atrás. Tenemos que irnos a los años anteriores, 2022, inicios de 2023, cuando ambos países negociamos una tarifa. La estrategia de Brasil fue la de bajar la tarifa. La nuestra no era la de bajar, sino la de mantener, pero tuvimos que retroceder y bajamos la tarifa. Es decir, seguimos la estrategia brasileña de reducir la tarifa sin que nosotros pidamos absolutamente nada a cambio, Pero prácticamente, ¿no? fuimos ambiguos. Tanto así que casi le cuesta el juicio político a Mario Abdo Benítez, que el juicio político que Horacio Cartes le salva, era por el tema de la... Pero ahora te pregunto, cuando yo era director de la Itaipú, el tema de la tarifa se resolvía abajo y después subía a los directores, a los DGP, al brasileño y al paraguayo, y nosotros nos poníamos, ¿por qué por la tarifa no hubiera sido mejor como estrategia de negociar hasta pues la tarifa es un subproducto del anexo C? Entonces, sí, señor, 23 años se cumplió. Ustedes los brasileños siempre nos dijeron, pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos. Bueno, se venció. Negociemos el anexo C y abramos la posibilidad de negociar todo el tratado para 50, 100 años más. ¿No será que el gobierno está muy enfocado en la tarifa porque está pensando en sus 5 años de gobierno? No, yo creo que, bueno, escuchándole al canciller, ellos tienen cuestiones operativas que resolver, eso lo ha dicho el canciller, la cuestión de la tarifa del año 2024 y también el inicio oficial de la revisión del anexo C. Eso todavía no se ha iniciado, estamos en un periodo, una especie de intermezzo. Se disparó con la fecha de agosto del 2023 el periodo de revisión del anexo C, pero todavía no se ha iniciado oficialmente esa revisión, ¿no? Nosotros tenemos que apuntar a esa revisión, eso es lo importante, Claro. diríamos así. Entonces, ¿por qué nos trabamos con la tarifa? Porque en este momento, y eso tiene mucho que ver con la revisión del anexo C, hay que recordar que la gran reivindicación paraguaya es obtener más beneficios de Itaipú. Yo creo que esa es la, diríamos así, la línea mayor. Es legítimo. ¿no? Totalmente legítimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este momento, la tarifa, en una antesala de lo que sería la revisión del anexo C, es una especie de oportunidad, se ve como una oportunidad de ganar beneficios económicos en este momento previo a la revisión del anexo C, generando otra vez una condición que sea favorable para que esos beneficios se mantengan o aumenten en esa revisión del anexo C, ¿no? Mira, poneme imágenes del lago de Itaipú, por favor. Quiero ver imágenes del lago de Itaipú. Te voy a decir lo que yo creo. O sea, estamos viendo el árbol, pero no el bosque. O sea, primero hay que negociar anexo C como derivado del anexo C, la tarifa. Esa es la herramienta que nosotros tenemos. En Itaipú hay muchas cosas que se pueden negociar. Yo no le voy a pedir, no voy a lograr de los brasileños, si yo no le ofrezco un abanico de posibilidades que puedo hacer con Itaipú. Mantener un precio alto de la tarifa. Y si hacía falta, se mantenía el precio alto de la tarifa con otras obras, construcciones que se podían hacer. Mira, lastimosamente parece que no hay imágenes del lago. Hay tantas cosas de negociar en Itaipú. Por ejemplo, Sin es la duda. única zona
del Paraguay, que no tiene fronteras. Nosotros no sabemos dónde está la frontera en el lago de Itaipú. Eso está pendiente de 1973. Hasta ese argumento, este es el lago de Itaipú. Ahí no sabemos, es un condominio, no sabemos qué es paraguayo, qué es brasileño. Hay tantas cosas que hacer y vamos a trabar una negociación que va a perdurar 50 años por la tarifa. ¿No te parece que es mirar un problema macro desde un microscopio? Ahora, hay que considerar lo siguiente. Brasil no debe estar muy interesado en revisar el anexo C. Y ese va a ser nuestro mérito. ¿No? Justamente el problema es llamarla a Brasil a la mesa de negociaciones, Claro. la revisión del anexo C. Claro. ¿Por qué? Porque el anexo C actual, el que está vigente, finalmente es muy favorable a Brasil. Claro. ¿No? Por eso tenemos por eso es justamente que, diríamos así, el gran desafío en este momento no es el de la tarifa, ese va a ser un pequeño desafío, Claro. sino el de llamarla a Brasil a la revisión del 100% anexo. de acuerdo contigo. Porque allí pueden ingresar otros temas que tienen que ver con el desarrollo regional, Claro. el desarrollo del país, las obras que aún faltan construir en Itaipú y que están incluidas en el anexo B, Las clusas. en la nota reversal 8 del 73, bueno, y en varios otros documentos y acuerdos oficiales, que es el caso de las clusas, por ejemplo, en navegación, que hay que recordar, Itaipú hoy día es un muro en la comunicación entre aguas abajo y aguas arriba, en el río Paraná, ¿no? Entonces, y por lo tanto es una traba a lo que sería una de las vías de comunicación para evacuar gran parte de la producción de Brasil, inclusive en Mato Grosso do Sul, ¿no? Hacia los puertos del Río de la Plata. En fin, ahí hay toda una actividad económica que se podría reanimar y revitalizar con unas clusas, ¿no? Además, lo que significaría la construcción y todo lo que eso representa en términos de mano de obra para paraguayos, ¿no? Y que el mejor lugar para construir es la margen derecha. La margen derecha, es decir, el Paraguay. Entonces, en la revisión del anexo C podríamos discutir todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero Porque- tenemos que trazar los límites. También tenemos que hacer las clusas de navegación. Tenemos que pedirle a Brasil un acuerdo de integración regional. Incluyamos a la Argentina. Las aguas arriba, al norte, de los reservorios brasileños, regular de tal manera que se justifique construir 2 represas entre paraguayos y argentinos para una integración energética regional. Ahí es donde yo veo que le está faltando Excelente. imaginación al Paraguay. Excelente. Aquí en la Facultad Politécnica, justamente hace 10 años, organizamos un seminario con brasileños, ¿no? Estuvieron el profesor Hildo Sauer, a quien le conoces, Sí. de la Universidad de San Sí, me Paulo. acuerdo. Estuvo también Dar Costa, que fue vicepresidente del BNDES. Estuvo el embajador Samuel Piñero Guimaraes, Guimaraes, que falleció. Falleció. hace poco nomás. Hace poco, hace un par de días. Qué pena. Que fue ministro de Lula, Sí. ¿verdad? En las discusiones Director general de Itamaraty. que mantuvimos aquí, justamente se lanzó la idea, ¿por qué de los recursos, de los excedentes económicos de Itaipú, por qué no pensamos en financiar, por ejemplo, Corpus, en financiar Itatita Corá, es decir, financiar proyectos eléctricos, ¿no? Regionales, entrar en un acuerdo con Argentina, ¿verdad? Entonces, viendo un poco hacia el futuro, ¿no? Mirando lejos en ese sentido, ¿no? Todas esas cuestiones se pueden plantear en la revisión del anexo C. En este momento hay que considerar que estamos viviendo lo que se llama en la teoría de las negociaciones, diría así, o de los conflictos, ¿verdad? Un conflicto contingente. ¿Eh? Está surgiendo la posibilidad de ganar más dinero, ¿sí? A través de la tarifa. Entonces hay una puja allí, ¿no? Brasil quiere tarifas bajas para su desarrollo, ya ganó todo el dinero que quiso. Porque esa es la famosa historia del brasileño que dice: yo financié Itaipú. Financió y ganó mucho más dinero que si hubiese depositado ese dinero en el Tesoro americano, Correcto. ¿no? O sea, prestó 12.000 millones de dólares y ganó 63.500 millones de dólares en los pagos, ¿no? Entonces, ya ganó toda la plata que quiso y ahora quiere energía barata. Correcto. Nosotros tuvimos beneficios económicos, hubo un incremento, las negociaciones de Itaipú siempre fueron convenientes para Paraguay. La compensación por cesión de energía, comparando con lo que se firmó en 1973,
tuvo un incremento de 40 veces, 4.000%. Sí, sí, No, es decir, a mí me tocó parte de eso. fuiste, ¿verdad? exacto, y fuiste justamente uno de los protagonistas de la última gran negociación con resultados 360 millones de dólares. exitosos, ¿no? Entonces, siempre hubo, diríamos así, un ambiente favorable para negociar y conseguir más. No obstante, Brasil se benefició financieramente Estoy de acuerdo contigo. de lo que sería el financiamiento y ahora quiere obviamente beneficiarse con energía barata, lo cual es totalmente legítimo. Para nosotros también nos conviene la energía barata, yo no creo que la estrategia actual, que es de buscar una mayor tarifa, mayores beneficios económicos, tenga que mantenerse en la revisión del anexo C. El anexo C, la negociación va a ser otra. Pero en este momento lo que se busca, lo cual es legítimo, es tener más dinero en el bolsillo. A ver, varias veces en el pasado reciente hemos hablado, yo te hice muchas entrevistas y me acuerdo en aquel entonces, uno de los pocos decía, hay que mantener la posición paraguaya, tiene que ser precio alto de la tarifa. El gobierno Mario Abdo Benítez, después de varias cosas, dijo, vamos a mantener el precio de la tarifa cuando ya era tarde, porque nosotros no hemos lastimosamente elaborado una estrategia diplomática, un discurso. En fin, no hemos aprovechado los foros internacionales para presentar la causa brasileña, la causa de Itaipú, porque Paraguay, si nosotros queremos mantener el precio, tenemos que presentar como una reivindicación, y no lo hemos hecho eso. Cuando estábamos con el gobierno de Lugo era una reivindicación paraguaya, lo de Itaipú. Acá no se presentó como una... La gente ni siquiera sabe lo que está pasando en Itaipú. Pero ¿qué es lo que a mí me preocupa? Nosotros asumimos una posición de dureza. Vamos a decir, no funciona administrativamente Itaipú. La energía que acá estamos consumiendo, hoy Itaipú no le puede facturar a la ANDE. Punto, no tiene ingreso. Correcto. Hacemos eso para endurecernos. Y viene hoy o ayer el canciller brasileño con el director general brasileño de la Itaipú y alguien más. Y dices, no, nosotros queríamos $16 y 22 creo por el megawatt mes. Ahora queremos 14. O sea, la dureza nuestra, digamos, tiene como respuesta también la radicalización de la posición brasileña. En un momento donde el presidente de la República anuncia un proyecto nacional revolucionario, el hambre cero, que se va a financiar de la Itaipú. O sea, que los brasileños saben que el discurso paraguayo es insostenible, pero porque para el presidente le va a ser insostenible. Entonces, ¿no te parece que hubo mucha ingenuidad en todo esto? Bueno, yo creo que sí, analizando dentro de la teoría de las negociaciones, siempre en cualquier negociación difícil hay un periodo de crisis. Pero estamos viviendo ese periodo de crisis, ¿no? Y ahí voy a recordar un poco lo que sería lo que dijo Mary Parker Follett. Ella fue una psicóloga que vivió a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, y considerada una de las pioneras, era norteamericana, ¿no? Una de las pioneras en la resolución de conflictos. Ella decía que se puede transformar un conflicto siempre en un conflicto constructivo, aunque haya fricciones. Y daba el ejemplo de la polea con la roldana. Es decir, un principio de física, nos diríamos así, ¿no? La polea funciona gracias a que hay fricción entre la polea y la roldana, porque si no, no hubiese funcionado la roldana. Entonces, uno a través de las fricciones puede construir algo, ¿no? De hecho, en la historia de Itaipú, las fricciones que hubo en su momento con relación a los límites, es decir, territorio, disputa por territorio, disputa por el recurso natural potencial hidráulico, se resolvieron a través del acta de Foz de Iguazú. Es decir, no es que se resolvieron como conflicto, pero se transformó el conflicto en algo constructivo. De ahí salió, fíjese, de una situación en la que íbamos a la guerra, una guerra en la que no teníamos nosotros ninguna chance de ganar, no sé qué íbamos a conseguir, prácticamente se transformó en un generador de energía, de riqueza, de recursos para nuestro país también, ¿no? Entonces, ¿cómo termina esta crisis en la tarifa? ¿Vos pensás que Brasil va a ceder? Yo creo que va... A ver, tenemos que considerar que la tendencia de Brasil, es decir, en realidad la reivindicación de Brasil, lo que ellos quieren es tarifa baja. ¿Cuánto puede ser esa tarifa baja? Sabemos nosotros que entre 9 y 10 dólares el kilovatio mes. Esa es la base. Pero Lula ofreció 16. Esa es la base, ¿sí?
Por cada dólar adicional a los 9,5, ¿verdad? Cada dólar, se generan unos recursos de 145 millones de dólares, 150, que se reparten en partes iguales, ¿no? Entonces, cuanto más alta sea esa tarifa, mayor será el beneficio que se repartirá entre ambas partes, ¿no? Entonces, cualquier tarifa por encima de 10 va a ser una tarifa que va a generar excedentes económicos, ¿no? Yo creo que esto va a terminar... ¿Pero es cierto que Lula ofreció 16? No sé. No, en realidad, en ningún momento hubo un comunicado porque oficial. Porque ahora, hoy no, pero parece que hubo una conversación in sotto voce, 16, mantener como está. Y ahora vienen y traen una propuesta, 14, bajar más. En realidad... ¿Cuánto quedarían para el gobierno en gastos sociales si es 16? Quedarían 500 millones de dólares para cada país. Para cada país. Para cada país quedarían aproximadamente. ¿Qué estaría pagando el consumidor brasileño? En gran parte. Nosotros también, pero menos parte. Y aparte de eso, nosotros recibiríamos la compensación por la energía. Sería un gran logro de mantener, ¿no? Ahora, lo que ellos sí publicaron, que ellos habían establecido una tarifa de transferencia de energía de Itaipú del orden de 17,7, no recuerdo exactamente el número, pero esa es la tarifa de repase, ¿no? A eso hay que descontar lo que serían los encargos internos del mercado eléctrico brasileño, y uno podría definir que en realidad ellos ya estaban pensando en una tarifa por debajo inclusive de 16. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la tarifa de Itaipú y la tarifa de transferencia siempre fue del orden de unos $4 aproximadamente. Aproximadamente, de 3 a 4 dólares. Claro que eso se redujo, esos encargos internos se redujeron, y de hecho debería estar más próxima la tarifa que ellos pensaron al inicio a esos 17,7. Pero en ningún momento dijeron 16, ¿no? Ahora fue la primera vez que se manifestaron. Parece que dijeron 16. Se manejó eso. Lula dijo mantengamos la tarifa así como está, y parece que se dijo no. Bueno, si vos fueras asesor del presidente Santiago Peña, ¿qué le recomendaría? ¿Cómo se desata este nudo gordiano? Y yo creo que lo mejor es comunicarnos con los brasileños, es decir, tenemos una empresa, una situación de crisis en esa empresa, tenemos que acercarnos. Correcto, pues ¿qué más le decimos? Tenemos que decirles que tenemos que resolver la cuestión del bloqueo administrativo, yo creo que lo más rápido posible, a cambio de sentarnos a negociar y ver entonces a qué tarifa llegamos, y más, cuándo vamos a definir la revisión del anexo C. Yo empezaría por eso. ¿No? Yo creo que... Yo le digo, yo acepto esto. Vamos a la tarifa de 16, pero... Revisar un anexo C a partir de marzo. Nos sentamos, pero para negociar el anexo C. Creo yo, o si no, no le veo salida, o si no, va a tener un costo muy elevado para el presidente Santiago Peña esto. Totalmente de acuerdo. Bueno, Victorio, muchísimas gracias por tu presencia y un placer de tenerte siempre. Como consultor y amigo. Claro. Ok, muchas gracias. A vos, Carlos. Victorio auxilia enseguida nepotismo con el doctor Rodrigo Lloyce. Hay dolores que necesitan una mano y una sonrisa en el momento justo, y otros que necesitan Quitadol, como Quitadol Gel, que mejora los dolores musculares localizados, y Quitadol Forte, que brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pillupe Quitadol. Impulso y acelera hasta tu 0 kilómetro con tasas desde 9,5%, hasta 60 meses de plazo, y tu primera cuota pagás recién a los 60 días. Solicita hoy llamando al asterisco 3322 o en la sucursal de tu preferencia. Banco Familiar, el banco para vos. ¿Por qué nos engripamos? Por desobedientes. Dijeron que no andemos descalzos. Nos dijeron que no salgamos sin abrigo. Nos dijeron que no pongamos tan frío el aire. Ya no seas desobediente. Satifeneal a la gripe día y noche en cápsulas blandas. Para días activos, Satifen Grip Día. Y para noche de descanso, Satifen Grip Noche. Calidad éticos.
La vida es un viaje lleno de emociones que van y vienen. Recuerdos que navegan en nuestra mente como una galería infinita de imágenes. Pero que, con los años, estas pueden apagarse. Por eso creamos Memorial, un antioxidante que se encarga de estimular la actividad cognitiva, mejorando la memoria y la falta de concentración. Y con 2 cápsulas al día vas a poder sentirte más activo y lúcido. Cuando te olvides, acordate, Memorial. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Nueva web y nuevo portal de beneficiario. Más funcionalidades en la app. Ahora, sea un beneficiario Asismed. Más ágil, más informado y más actualizado. Ingresa desde la web www.asismed.com.py al portal o desde tu smartphone a la app. Conoce las nuevas funcionalidades y realiza tus gestiones. Todo esto y más, desde donde estés, de manera rápida y simple, las 24 horas del día. Bueno, seguimos en Mirando Lejos, como habíamos anticipado, ahora con la presencia de un jurista brillante y un gran amigo, Rodrigo Joyce. ¿Cuál es el tema del momento? Convengamos, no es Itaipú, aunque en Itaipú hay tantas cosas en juego, es el nepotismo. Es el nepotismo que quizás mucha gente ni conocía el término nepotismo y quizás fue la palabra que más se ha popularizado en los últimos tiempos. Creo que los paraguayos incorporamos esa palabra y su definición también, que ya la gente la intuye. Y entonces hoy le invitamos a un hombre brillante para que nos explique cuál es la implicancia jurídica del nepotismo desde el punto de vista penal. ¿Es posible o no? ¿Son pasibles o no de pena corporal, privativa de libertad, de multas o de lo que sea? La gente que comete nepotismo. Doctor Rodrigo, yo hice un placer de tenerte de nuevo en este programa. El privilegio es todo mío, doctor. Gracias por el espacio. No, indudablemente el nepotismo es un acto de corrupción por antonomasia. Esa es la realidad. Desgraciadamente es un mecanismo muy enraizado en la República del Paraguay y que sí tiene un concepto doctrinario desde la perspectiva de que básicamente el acto de nepotismo consiste en la designación por parte de un funcionario a través de un acto de nombramiento o de una contratación de personas que están vinculadas por consanguinidad o por afinidad con ese jerarca. Y como consecuencia ellos acceden a la función pública. ¿Y por qué el acto es considerado como un acto de corrupción? Porque obviamente el jerarca, aprovechándose de la injerencia directa o indirecta que puede tener en la toma de decisión, afecta la forma normal de acceso a la función pública, en desmedro del principio de igualdad y fundamentalmente en perjuicio de un factor de naturaleza constitucional como lo es el tema de la idoneidad. Entonces... A ver un poco. Rige el principio de la sangre por sobre la idoneidad, la meritocracia y la igualdad ante la ley. Correcto. O sea, yo soy hijo de fulano de tal y por eso puedo acceder, o sea, se me facilita el acceso a un cargo público. Se le facilita el acceso al cargo público en desmedro del principio de igualdad de acceso a la función pública. Ese concepto doctrinario encuentra su correlato en nuestro orden jurídico positivo. Estar legislado. Nosotros tenemos una ley especial, y resalto esto para que la opinión pública tome conciencia, que prohíbe el nepotismo. Es decir... Esa fue cuando yo era senador, ¿verdad? Es correcto, es la ley 5.295/2014. 2014. Sí, y esta ley, en su artículo primero, claramente estipula como una prohibición que cualquier funcionario
pueda designar a su cónyuge, conviviente o pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Y aquí viene la trampa, vamos a decir, que se está dando, porque se trata de una ficción. Se habla mucho de que estos casos que están siendo denunciados no son actos de nepotismo. ¿Y por qué? Porque desde la perspectiva de aquel jerarca que se hizo del poder y que cree que con motivo de eso el Estado es una especie de botín, tiene la posibilidad de designar a familiares cercanos. Porque la ley estipula que comete acto de nepotismo si es el jerarca, si es el funcionario el que nombra directamente a su cónyuge, conviviente, pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Y con ello afecta a la función pública. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la praxis? En rigor, esos actos administrativos de personas directamente vinculadas a personas que ocupan cargos de extrema relevancia dentro de lo que es la estructura del Estado, ciertamente no son nombrados por sus padres, son nombrados por otras personas. Entonces, ¿qué es lo que se está aprovechando? El problema de la forma de concepción normativa de la ley. ¿Por qué? Porque obviamente no son ellos los que nombran, aunque obviamente existe una injerencia que puede ser bien directa o indirecta para la toma de una decisión. Entonces, desde esa perspectiva entiendo perfectamente por qué se está diciendo no hay actos de nepotismo. Pero, y esto es fundamental, hay una ley especial, la ley 6.622/2000. Espera un momento, porque me estoy, disculpame, el pueblo quiere entender bien. Sí. O sea, quiere decir que en principio, si yo no firmo, yo soy presidente de un poder del Estado, un ministro, o lo que sea, si yo no firmo el nombramiento de mi hijo, no hay sanción penal. En teoría no se configuraría. Si un amigo mío, un correligionario mío, firma que mi hijo sea mi asesor o que mi hijo esté en algún lugar, no hay delito. No hay sanción penal. No habría acto de nepotismo conforme a la descripción normativa de la ley. Es por eso que es imperativo modificar este dispositivo que hoy día tenemos como orden jurídico quiere decir que todos estos casos de nepotismo no son pasibles de sanción penal. Todo lo que estamos viendo, salvo que el padre le haya nombrado la... Yo no me animaría a ser tan taxativo y voy a explicar por qué. ¿Qué pasa? Sí, está bien, la ley de nepotismo establece cuáles son los requisitos para que se configure genuinamente y en principio en estos casos no se darían. Pero la ley 6.622/2020, que estableció un régimen especial de racionalización del gasto, en su artículo 6º estipula claramente que las autoridades de organismos y entidades del Estado no podrán designar a personas vinculadas por razón de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, y estipula esta norma que solamente podrían ser designados estas personas en los denominados cargos de confianza. Y este dispositivo en particular establece... Pero es una ley civil. Es una ley civil. Administrativa. Sí. Es una ley. Se puede extrapolar al campo penal, porque el campo penal es restrictivo. Lo que pasa, doctor, es de que, a ver, el nepotismo, si la pregunta es, el acto de nepotismo hoy día, conforme al principio de legalidad, es decir, para que sea sancionada una conducta, debe estar descrita en una norma escrita, estricta y previa. Categóricamente el acto de nepotismo no es una conducta típica, pero sí puede surgir del nombramiento irregular o en violación de la ley de la función pública a una persona otros hechos punibles conexos. Pero entonces ya no le voy a hacer un procedimiento penal por nepotismo, sino por qué figura el Código Penal. Y podría ser por la figura del tráfico de influencias, que está legislado en una ley especial, o por el cobro indebido de honorarios. ¿Contra el padre o contra el que le nombra?
Lo que pasa es que en la realización de una conducta punible pueden haber varios grados de participación. Puede haber un autor directo del hecho, que es el que tiene el dominio final de la acción. Puede haber una coautoría, ambos de manera tienen ese dominio conjunto del hecho. Puede haber grados de complicidad. O sea, hay diversos grados de participación. Por eso es que hay una acción penal promovida por los hechos punibles de tráfico de influencias y por el hecho punible de cobro indebido de honorarios. Entonces, yo concuerdo perfectamente con quienes salen a manifestar. Se está investigando una conducta atípica desde la perspectiva de nepotismo, no así respecto a las otras conductas que pueden constituir hecho punible. ¿Y por qué quiero insistir en esta ley, doctor? Porque, ¿qué es lo que ocurre? La ley es, repetir. La ley 6.622/2020 y el artículo 6º. ¿Por qué? Porque ese dispositivo estipula que solamente pueden ser nombrados en cargos de confianza personas que asesoren al jerarca. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y ahí es donde entra el problema que yo veo real y criticable acá. Todas estas personas que están siendo designadas de manera totalmente discrecional, a mi modo de ver, en violación de la ley 1626/2000, ley de la función pública, están siendo nombradas no en cargos de confianza. Acá se está utilizando la terminología cargos de confianza como una forma de disimular la ilegalidad y la desviación de poder en el nombramiento de estas personas. ¿Por qué? Porque los denominados cargos de confianza, en primer lugar, y esto es fundamental para que la gente entienda, los cargos de confianza son taxativos y están enunciados específicamente en la ley. ¿Y cuáles son esos cargos de confianza? Los ministros, secretarios, integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo, asesores, es decir, personas que tienen capacidad de dictar actos administrativos, constitutivos, declarativos, pero estas personas que están siendo nombradas y con salarios realmente importantes, sin concurso de oposición, estas personas definitivamente no están ejerciendo un cargo de confianza, ejercen una función pública pero de naturaleza netamente administrativa, motivo por el cual no podrían estar respaldadas por la figura del cargo de confianza, que es un cargo de libre nombramiento y también de libre remoción. O sea, si fueran figuras que verdaderamente fueran de confianza en el sentido idóneos con esa trayectoria, digamos, estarían exonerados de cualquier tipo de sospecha, de duda, de pesquisa, de investigación judicial. En este caso, al ser nombrados para cargos eminentemente administrativos, procedimentales, de llevar papeles, poner sellos, mesa de entrada, lo que sea, ¿verdad? Digamos, es otra cosa. Se podrá darle el ropaje que se quiera y tratar de disimular lo evidente, pero es así. Son personas que clara e inequívocamente tuvieron que haber hecho un concurso público de oposición, que es la forma legal, legítima y lícita de ingreso a la función pública. Es más, el artículo 46, esto es bastante interesante para el debate, ¿verdad? El artículo 46 de la Constitución Nacional dice de que la protección de las desigualdades injustas no será considerada como un factor discriminatorio, sino de protección, justamente de evitar esas asimetrías. ¿Y qué es lo que pasa? Si estas personas que están vinculadas desde el punto de vista del parentesco o por afinidad con personas que ocupan cargos de relevancia, por sí solas están en una situación de prevalencia con relación a las demás personas. Esa es una realidad. Entonces, si la Constitución Nacional discrimina, pero positivamente, ¿por qué no prever un precepto en la ley de nepotismo, o sea, modificar la ley de nepotismo y establecer claramente que se considerará actos de nepotismo si toda persona familiar de un jerarca que está detentando el poder público, sea electivo, sea por designación, ingresa a la función pública sin concurso público de oposición? Ergo, impongamos que en el caso de los hijos, de los cónyuges, convivientes, parientes del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, de las autoridades públicas, concursen. Es decir,
vayan por el trámite normal de ingreso a la función pública. La Carta Magna estipula claramente que el acceso a la función pública es para servir, no para servirse del Estado. Entonces, la idea que planteo la ponencia aparenta como una salida constitucional absoluta y totalmente sostenible, y no tener que estar observando hoy cómo hay personas que ingresan a la función pública sin el debido concurso público de oposición por la mera discrecionalidad, probablemente por la mera vamos a decir, situación de parentesco que tienen con determinadas personas, y a raíz de ello, ¿qué es lo que están haciendo? Por un lado, están afectando el normal relacionamiento de las funciones públicas, porque, seamos sinceros, doctor, en primer lugar, ingresaron en condiciones favorables y desfavorables para otras personas que ameritan el ejercicio de la función, de una función pública. Desde el punto de vista disciplinario, ¿le parece a usted que podría haber ecuanimidad de parte del jerarca con relación a ese funcionario, hijo de, esposa de, suegra de, con relación a el ejercicio normal de una función pública para el caso de la imposición de una medida disciplinaria? Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Claro que no, evidentemente que no, pero eso sí sería totalmente suplido o solucionado ante la posibilidad de una modificación de la ley. Pero a su pregunta inicial, ¿el nepotismo en sí mismo es un hecho punible? No es un hecho punible. ¿Pueden haber hechos conexos que de alguna u otra manera tuvieran relevancia penal? Puede existir, por supuesto. Puede haber tráfico de influencias, puede haber eventualmente cobro indebido de honorarios, puede haber prevaricato. ¿Por qué? Porque el funcionario que adoptó el acto administrativo de dictar una resolución con relevancia jurídica lo hizo violando el derecho, favoreciendo a una de las partes. Es decir, son circunstancias que la Fiscalía va a tener que eventualmente determinar si existe mérito o no. Pero esa es digamos, se va a tener que nutrir de una legislación de carácter administrativo pública para poder, digamos, dar un fundamento penal a eso. Es claro, así no, mismo. No es que está en el Código Penal. Ya está. No. En el Código Penal no existe ninguna figura de que describa el modelo de conducta que se considera como acto de nepotismo. Ahora bien, esta ley de nepotismo como consecuencia jurídica ante la eventual configuración real de un acto de nepotismo, lo único que establece como sanción de naturaleza, y diría yo administrativa, es la inhabilitación para ocupar cargos públicos por el plazo de 5 años por parte del jerarca que ha violado la disposición normativa, y la nulidad del acto administrativo de nombramiento. Y también, y aquí viene la parte, lo que hay que considerar desde el punto de vista del cobro indebido de honorarios, la misma ley dice que en los casos en que se considere que hubo acto de nepotismo, se debe devolver al Estado todas aquellas remuneraciones que fueron percibidas indebidamente. Entonces, ahí es donde eventualmente se podría considerar... O sea, el Estado se vuelve a resarcir. Sí. Se le nombró a una persona de una manera, no sé, nepótica. Sí. Y entonces, digamos, el juez penal dice, acá hubo un nepotismo y esa persona tiene que devolver todos los honorarios devengado del sí. Estado a favor de ella. A favor de ella. Lo cual, el hecho objetivo de la devolución no significaría la imposibilidad o el impedimento legal para la investigación del hecho desde la perspectiva del tipo penal de cobro indebido honorario, que tengo entendido es uno de los tipos penales que había sido denunciado por una de estas organizaciones que tomó una postura con relación a este tema, ¿verdad? Ahora, decime una cosa. ¿Vos crees que ves que hay los resortes jurídicos institucionales, la Fiscalía, los jueces, para que puedan proceder en esto? Porque convengamos que esto provocó una suerte de alergia en la gente. La gente está irritada por todo esto, porque esto establece un sistema perverso, premio y castigo. A mí se me acercaron gente joven y me dijo, trabajo 10, 12 horas al día, me eduqué, tengo un título universitario, pagué mi universidad, trabajé y estudié al mismo tiempo, y resulta ser que el hijo de fulano tal, por una cuestión de consanguinidad, y porque en este país la consanguinidad tiene una influencia en la política, lastimosamente, han obtenido salarios superiores al mío y sin tener ellos la formación. ¿Te parece que la justicia paraguaya es idónea, va a tener coraje, habiendo tanta dependencia política? Y permítame descreer de eso, porque
esta es una circunstancia que no solamente afecta a las cámaras del Congreso, también se observan en los organismos de administración pública, perdón, de administración de justicia. Entonces, es una especie como que están comprendidos en las generales de la ley algunas personas. Entonces, realmente, desde el punto de vista normativo, hay elementos como para hacer frente a esta situación. Pero para ello se requiere de magistrados ecuánimes, imparciales, que tengan la voluntad política de hacer frente a esta situación y, por supuesto, tratándose de conductas que eventualmente tengan relevancia penal desde la perspectiva de los delitos de acción penal pública, fiscales que se animen a investigar. A mí particularmente, y vuelvo otra vez a hacer referencia a las acciones penales que ya fueron promovidas, yo he escuchado con alguna, me pareció bastante llamativo que el fiscal general del Estado ya se haya permitido una opinión sobre la presunta tipicidad, cuando que realmente estamos hablando de una investigación preliminar que debería en todo caso ser agotada para considerar que eventualmente no existen los elementos para decir... Perdón, ¿qué dijo el fiscal general? No, y el fiscal general del Estado ya ha anticipado, parece, había hecho unas manifestaciones un poquito desalentadoras respecto al tema de la persecución de estos hechos. Claro, ¿verdad? Porque decía que no, hablaba de la designación. Sí, exacto, sí, justamente de esto que estábamos anticipando, ¿verdad? Pero me da la impresión de que no, habiendo una investigación en curso, habiendo fiscales designados, de alguna u otra manera eso limita un poco el ejercicio de la persecución penal. Entonces, o por lo menos no le da entusiasmo. Claro, entonces particularmente yo lo que considero es que se dan todos los requisitos normativos para investigar, de que las conductas tienen que ser investigadas, Nadie está en condiciones ahora mismo de decir de manera categórica y enfática estas personas han perpetrado estos hechos punibles, pero de que eventualmente existe mérito suficiente como para una preinvestigación es eso. Ahora bien, si las autoridades van a estar a la altura o no de las necesidades de persecución y la redefinición de estos conflictos a satisfacción de los intereses colectivos, y lastimosamente hay que ser realistas, doctor, los aspectos de alguna u otra manera políticos han inficionado la correcta administración de justicia, de alguna u otra manera la ponen o la someten permanentemente al descrédito, de manera que uno dice, ojalá que exista la valentía, el coraje, la decisión, la determinación para hacerlo, pero de ahí a dar una conclusión definitiva qué es lo que va a ocurrir, realmente no le podría yo decir. Sí le puedo manifestar de que así como están las cosas, estas son conductas que deben ser investigadas. Y espero, sinceramente le digo, que los jerarcas que han adoptado estas decisiones reconsideren sus determinaciones de designación, porque resulta elocuente, manifiesto, de que estos nombramientos han sido básicamente una especie de repartija de el botín, la moneda política, la prebenda, que tanto destruye la cultura democrática y la legitimidad de un gobierno. Lo cual deslegitima al gobierno. Bueno, estuvimos con el doctor Rodrigo Joyce, muchas gracias Rodrigo, y como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más. Bosque Lago,